Vale. Así que quieres comprar un aeropuerto, encontrar un terreno, construir una pista, dejar que los aviones aterricen, cobrar las tasas. Suena como el negocio perfecto, ¿no? Una única entrada, una única salida, y cualquiera que la use, te paga. No hay competencia al lado. Nadie construye otro aeropuerto pegado al tuyo. Por definición, eres la única opción. Te imaginas sentado, mirando cómo despegan y aterrizan los aviones y viendo cómo entra el dinero. Ese es el sueño. Y, siendo sinceros, tiene bastante sentido. El problema es lo que hay entre el sueño y la realidad, lo que cuesta entrar en el juego, lo que cuesta simplemente tener las luces encendidas, lo que pasa cuando el mundo deja de volar, y por qué algunos de los inversores más listos del planeta, gente con cientos de miles de millones para invertir, terminan perdiendo cantidades absurdas de dinero en aeropuertos que, sobre el papel, tenían que funcionar. Vamos por partes. ¿Quién vende realmente los aeropuertos? Durante casi toda la historia, los aeropuertos los construían y los poseían los gobiernos. Infraestructura pública, pagada con impuestos. Pero, a partir de los años 80, algo cambió. Los gobiernos se dieron cuenta de que estaban sentados sobre activos enormemente valiosos, y los inversores privados se dieron cuenta de que un monopolio con tráfico casi garantizado es justo el tipo de activo que quieres tener durante 40, 50 años o toda la vida. Resultado: una ola de privatización en más de 90 países. Hoy, más de 800 aeropuertos en el mundo tienen capital privado metido dentro. En Europa, más o menos el 70-75% del tráfico de pasajeros pasa por aeropuertos con propiedad privada. En América Latina, cifras parecidas, incluso más altas. En Estados Unidos, todo lo contrario. La mayoría de los grandes aeropuertos siguen siendo de ciudades y estados, propiedad pública. El único aeropuerto comercial grande, completamente privatizado bajo un programa federal, es el Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico. JFK, LAX, O'Hare, Atlanta, todos públicos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, los aeropuertos se financian con bonos exentos de impuestos que los compradores privados no pueden usar. La matemática de la privatización allí es mucho menos atractiva. ¿Cómo se vende un aeropuerto? Los gobiernos suelen usar 3 modelos: venta directa, concesión a muy largo plazo o salida a bolsa. La concesión es la que más se usa. El Estado te cede el aeropuerto durante 40, 60, 99 años. Tú lo operas, lo explotas y al final del periodo se lo devuelves. En 2002, por ejemplo, el gobierno australiano concedió el aeropuerto de Sydney por 99 años. 20 años después, un grupo de fondos de pensiones australianos compró el control total por unos 32.000 millones de dólares australianos. La mayor operación de infraestructura en la historia del país. 32.000 millones por un solo aeropuerto. Y los compradores no lo consideraban caro. No lo consideraban caro. ¿Por qué pagar tanto? Cuando un inversor mira un aeropuerto, no se fija solo en la facturación. Mira el EBITDA, el dinero que genera el negocio antes de intereses, impuestos y ajustes contables. Un aeropuerto sano se vende entre 15 y 20 veces su EBITDA anual. La operación de Sydney se cerró en plena pandemia. El tráfico estaba por los suelos. Los compradores no pagaban por lo que el aeropuerto ganaba en 2022. Pagaban por lo que esperaban que ganara en las próximas décadas. La lógica es simple. No estás comprando el negocio de este año. Estás comprando una posición monopolística en una ciudad para todo el tiempo que exista el transporte aéreo. Miedel Nihon Kamidion Kantaramida Nirantoer. Y si no puedes comprar uno ya hecho y quieres construir el tuyo, ahí empieza la parte complicada. Primero, la tierra. Un aeropuerto internacional moderno no son 2 hangares y una pista corta. Necesitas entre 50 y 140 kilómetros cuadrados de terreno relativamente llano, con todos los papeles limpios. El Aeropuerto Internacional de Denver ocupa unos 137 kilómetros cuadrados, más que toda la ciudad de San Francisco. Comprar ese terreno, resolver títulos de propiedad, indemnizar a quien tienes que desplazar, evitar zonas protegidas, todo eso son cientos de millones de euros
antes de colocar la primera losa de hormigón. Las pistas. Una pista de aterrizaje no es una carretera larga. Es una estructura de varias capas, diseñada para aguantar aterrizajes repetidos de aviones de 300-400 toneladas a alta velocidad durante décadas. Construir una pista grande en un país desarrollado suele costar más de 1.000 millones. Cuando Heathrow planteó una tercera pista, los presupuestos hablaban de 13 a 18 mil millones de dólares. Y eso en un sitio donde la infraestructura ya existe. Para comparar, cuando Gatwick se vendió en 2009, todo el aeropuerto costó unos 1.500 millones de libras. 10 años después, solo la nueva pista propuesta se estimaba en 10-13 mil millones de libras. Miedel Nihon, Naunchudera Miramtan, de una moneda nirwa. Los terminales. Un terminal no es simplemente un edificio, es una pequeña ciudad. Sistemas subterráneos de equipaje. Climatización que mueve millones de metros cúbicos de aire, seguridad que cumple estándares de explosivos y armas, pasarelas que tienen que encajar con decenas de tipos de avión, red eléctrica de respaldo, sistemas contra incendios, todo funcionando a la vez, 24 horas al día, 365 días al año. El nuevo aeropuerto de Pekín-Daxing costó alrededor de 17.000 millones de dólares, el de Estambul, en su primera fase, unos 12.000 millones. Y aún así, no has terminado. Evaluaciones ambientales, consultas con la comunidad, reguladores, años de papeleo y juicios, 3, 4, 5 años más, antes de que aterrice el primer avión. Miedel Nihom Kamida Nihom Dirirando, la trampa más peligrosa de construir un aeropuerto. Cuando pides dinero prestado para construir un aeropuerto, y siempre lo haces, los intereses empiezan a correr el día que el dinero llega. No el día de la inauguración. No el día del primer vuelo. El día que te ingresan el préstamo. Cada mes de retraso en la obra es un mes pagando intereses sobre miles de millones, mientras el aeropuerto sigue vacío. El aeropuerto de Berlín-Brandenburgo tenía previsto abrir en octubre de 2011. Abrió en octubre de 2020. 9 años tarde, el presupuesto original rondaba los 2.000 millones de euros. El coste final, unos 7.000 millones, más del triple. Y se inauguró en plena pandemia mundial. Un experto que llevaba asesorando desde los años 90 dijo públicamente que no veía cómo ese aeropuerto podría salir nunca de los números rojos. ¿Cuál fue el problema? No fue el hormigón, no fue la mano de obra, no fue el clima, fue el sistema de seguridad contra incendios. El sistema automático para sacar el humo del terminal se diseñó tarde, se integró peor y no funcionaba como debía. Cada vez que los reguladores encontraban un fallo, paraban las obras y había que rediseñar. Durante esos años, cambiaron las normas y hubo que rediseñar otra vez. Cableado sin buena documentación, escaleras mecánicas mal dimensionadas, puertas automáticas con fallos, cubiertas que filtraban agua. Nada de eso, por separado, es mortal. Junto, sumó 4.000 millones de euros y 9 años de retraso. Denver pasó por algo parecido en los 90. Su aeropuerto abrió 16 meses tarde, casi solo por culpa de un sistema automático de equipaje de más de 200 millones que destrozaba las maletas en las pruebas. El proyecto total costó unos 4.800 millones. Se estimó que el retraso costaba a la ciudad alrededor de 1,1 millones de dólares por día. Un día con el aeropuerto cerrado, 1 millón largo quemado. Miedel Nihom Kamideantoer. Por fin abres. ¿De dónde viene el dinero? Llega el gran día. Los aviones aterrizan. Los pasajeros llenan el terminal. Empieza la facturación real. Un aeropuerto tiene dos grandes tipos de ingreso. Primero, el aeronáutico. Lo que pagan las aerolíneas por usar pista, puertas, aparcamientos, tasas de aterrizaje según el peso del avión, tasa por pasajero que sale, tasa por aparcar el avión. En Heathrow, por ejemplo, un avión de fuselaje ancho puede pagar alrededor de 9.000 dólares por aterrizaje. Cada pasajero genera decenas de dólares en tasas. Suena bien. Pero, en casi todos los países, el Estado pone límites claros a cuánto puedes cobrar a las aerolíneas. La lógica es simple. El aeropuerto es un monopolio.
Si quieres volar a esa ciudad, tienes que pasar por ahí. Si no hubiera regulación, el aeropuerto podría cobrar lo que quisiera. Para evitarlo, los reguladores fijan topes. En Reino Unido, por ejemplo, la Autoridad de Aviación revisa cada 5 años y establece una tasa máxima por pasajero. En el periodo 2022-2026 bajaron el tope de Heathrow, casi un 20% respecto al periodo anterior. El aeropuerto protestó. Dijo que con ese límite no podía financiar las inversiones necesarias. El regulador respondió que el negocio ya era suficientemente rentable. Meses de pelea legal. Esa es la realidad del ingreso aeronáutico. El gobierno decide cuánto puedes cobrar. Y casi siempre es menos de lo que te gustaría. El segundo negocio dentro del aeropuerto. Por eso, cualquier aeropuerto grande privatizado acaba construyendo un segundo negocio dentro del primero. Un negocio que no tiene techo regulatorio, que puede crecer más rápido que el tráfico de pasajeros y que tiene márgenes que las aerolíneas solo pueden envidiar. Ese negocio es todo lo que no es pista. A nivel global, los ingresos no aeronáuticos son entre el 35 y el 40% de la facturación de un aeropuerto. En algunos sitios, incluso más. Y casi siempre crecen más rápido que las tasas a las aerolíneas. En Estados Unidos, el rey de estos ingresos es el aparcamiento. Parking y transporte terrestre representan casi la mitad de los ingresos comerciales. Dallas-Fort Worth, por ejemplo, ingresó más de $250 millones en 2024, solo por aparcamientos. Los Ángeles LAX, unos 180 millones. Y eso es solo una línea del informe. Luego vienen las tiendas, restaurantes, bares, las comisiones de alquiler de coches, los hoteles, las oficinas y almacenes. ¿Por qué es tan valioso el parking? Porque el aeropuerto tiene el control de prácticamente todo el suelo alrededor. Si decide cobrar 100 euros al día por una plaza cubierta cerca de la terminal, lo hace. No hay regulador vigilando esa cifra. Nebon tum de Bortacer. ¿Cómo gana dinero con cada tienda? Con los comercios, la herramienta clave se llama garantía mínima anual. Cuando una marca o un restaurante entra en el terminal, firma un contrato del tipo, o pagas un porcentaje de tus ventas, habitualmente entre el 16% y el 20%, o pagas una cantidad mínima al año, lo que sea mayor. Así, el aeropuerto está protegido en los años malos. Aunque la tienda venda poco, la mínima garantizada se paga igual. Si el año es muy bueno, con grandes ventas, el aeropuerto se lleva su porcentaje de cada ticket. El diseño del terminal no es neutro. Está pensado para que los pasajeros pasen el máximo tiempo posible delante de escaparates, justo después del control de seguridad, que es el momento más estresante del viaje. Aparece una zona más baja, con techos menos altos, luces suaves, pasillos amplios. La idea es enviar un mensaje silencioso. Lo difícil ya ha pasado. Ahora puedes relajarte. Y en lenguaje comercial, ahora puedes gastar. En muchos aeropuertos no existe un camino directo del control de seguridad a las puertas de embarque. Tienes que atravesar obligatoriamente la zona de duty free. Los estudios dicen que ese recorrido forzado puede aumentar las ventas hasta un 60%, comparado con terminales donde las tiendas están a un lado y se pueden evitar. Y hay un detalle casi cómico, pero real. La mayoría de la gente es diestra. Arrastra la maleta con la mano derecha y tiende a mirar hacia la derecha. Por eso, muchos pasillos están ligeramente curvados hacia la izquierda, para que tu cuerpo gire y tus ojos miren siempre a la derecha, exactamente donde están las vitrinas que más dinero dejan. Dejan zamporiescas, dirocejan muitamito, el terenta. Entonces, es siempre un negocio redondo. No, porque los gastos necesarios para que todo esto funcione son enormes. Seguridad. Cada pasajero, cada bolsa, pasa por rayos X, detectores, escáneres corporales, que tienen que cumplir normas que cambian cada pocos años. Cuando la norma sube el nivel, tú subes la máquina, sin discusión. Sistemas de equipaje, kilómetros de cintas y máquinas bajo el suelo que consumen energía todo el día y requieren mantenimiento constante. Si ese sistema falla, el aeropuerto básicamente se para.
electricidad y backups. La superficie útil de un terminal grande es mayor que varios bloques de oficinas juntos y está encendida siempre. Necesitas generadores capaces de alimentar todos los sistemas críticos en caso de corte. Necesitas equipos de extinción y rescate, de guardia, incluso a las 3 de la mañana, por un único vuelo carguero retrasado. Y si el aeropuerto está en una zona con nieve, necesitas una flota entera, de máquinas quitanieves, barredoras y vehículos de deshielo, siempre listas. Cerrar una pista, 2 horas por nieve, es perder ingresos y dañar la imagen. Lo más duro, nada de esto se apaga, porque tengas menos pasajeros. Da igual si pasan 20 millones al año o 10 millones. Los controles siguen, las luces siguen. Las pistas se limpian igual. Lo único que se mueve es el ingreso. Monville 20, el peor escenario posible. En 2020 se dio el peor caso imaginable para un negocio con costes fijos masivos e ingresos variables. El mundo se encerró. En abril de ese año, aproximadamente 2/3 de los aviones comerciales estaban en tierra. Los ingresos de pasajeros para la industria aérea se desplomaron en unos 400.000 millones de dólares, un descenso cercano al 70% frente al año anterior. Para los aeropuertos, eso fue una bomba de precisión. Las pistas no cerraron, los sistemas siguieron, los pagos de deuda siguieron, los seguros siguieron. Las facturas de luz y mantenimiento siguieron. Los ingresos casi desaparecieron. Las tiendas y restaurantes que tenían contratos con una garantía mínima no podían pagar. 0 pasajeros, 0 ventas. Si les obligas a cumplir el mínimo, los llevas directos al concurso. Locales vacíos significan menos atractivo comercial durante años. Los aeropuertos más inteligentes optaron por congelar las mínimas garantizadas y pasar a los inquilinos a contratos de puro porcentaje sobre ventas. Eso reventó el ingreso comercial a corto plazo, pero permitió que el ecosistema de marcas y restauración siguiera vivo. A la vez, algunos aeropuertos hicieron algo que pocos habían previsto. Convirtieron parte de sus terminales en nodos de carga. Con los vuelos de pasajeros en el suelo, la mercancía que normalmente viaja en las bodegas, móviles, medicamentos, comida fresca, tenía que ir por algún lado. Se abrieron puertas para operaciones de carga. Se usaron plataformas vacías como zonas de almacenamiento y en algunos casos se llenaron de cajas las cabinas de aviones que no llevaban pasajeros. No era bonito, pero mantuvo algo de flujo de dinero. No es Kinerfara un chontín, los aeropuertos pequeños y la dependencia de un solo jugador. No todos los aeropuertos tienen siquiera una oportunidad real de ganar dinero. Un aeropuerto que mueve menos de 1 millón de pasajeros al año casi siempre pierde. No hay suficientes personas para cubrir los costes de un edificio que tiene que estar abierto, sí o sí. Esos aeropuertos sobreviven porque el Estado los subvenciona por razones políticas, conectar zonas rurales, apoyar regiones pobres. Lo interesante es lo que pasa cuando un aeropuerto pequeño intenta salir adelante sin esas ayudas. La respuesta casi siempre es la misma, dependencia total de una sola aerolínea de bajo coste. En Europa, Ryanair ha convertido esta dinámica en modelo de negocio. Un aeropuerto regional necesita tráfico desesperadamente. Ryanair llega con una oferta, pero el precio es duro. Bajar las tasas de aterrizaje hasta el límite, pagarle marketing de rutas, contribuciones turísticas que en realidad son subvenciones directas. El aeropuerto no tiene mucha elección. Sin esa aerolínea, tiene la terminal vacía. Con ella, tiene algo de movimiento, aunque una parte grande del dinero vuelva a la aerolínea vía acuerdos. Si algún día el aeropuerto dice no baja más tarifas, la aerolínea amenaza con irse, y de un día para otro los mostradores se quedan sin vuelos. Mori Matrandanina dija, el error más caro, aeropuertos fantasma. Hay un tipo de aeropuerto que es especialmente doloroso en cualquier presentación. Aeropuertos que se construyeron, se inauguraron, y nunca se llenaron de pasajeros, porque esos pasajeros nunca existieron. El caso más famoso es Ciudad Real Central, en España. Se proyectó como un hub alternativo a Madrid-Barajas.
una de las pistas más largas de Europa, terminal para 10 millones de pasajeros al año, plan para conectar por AVE. Los inversores creían que Madrid se quedaría sin capacidad y que Ciudad Real, a unos 200 kilómetros, absorbería el exceso. El aeropuerto abrió en 2008. A los 2 años, la empresa explotadora estaba en quiebra. Es importante entender qué estás comprando realmente. No estás comprando solo un negocio. Estás comprando un trozo enorme de infraestructura que obliga a las aerolíneas de tu ciudad a pasar por ti, que hace que cada viajero camine entre tus tiendas y que cada coche que llega aparque en tu suelo. En la ciudad adecuada, con el tráfico adecuado y la gestión adecuada, puede ser una de las posiciones más resistentes en el mundo de los negocios. La cuestión es si tu bolsillo aguanta hasta que el aeropuerto llegue a ese punto.